buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, quiero agradecerles el que nos hayan permitido entrar en sus hogares. Y también agradecerles, por supuesto, el seguimiento que están haciendo de mis vídeos, donde procuro, en la medida de lo posible, tratar temas de interés con invitados muy especiales, como es el caso que nos compete hoy, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, fueron muchos los que creyeron que ante el fracaso del modelo comunista, la lucha de clases anunciada por Marx había llegado a su fin. Ya el proletariado sentía que no había nada por lo que luchar. Si se comparaban con sus padres y abuelos, lo habían conseguido todo. Fundamentados en el trabajo y el derecho a la propiedad privada, habían logrado el tan anhelado bienestar y esperanza de futuro. Pero pareciera que no ha sido así. Nuevamente surgió otra lucha. Esta vez no de clase, donde se buscaba la igualdad material. Esta vez era una lucha de género e identidad. Algo que por su intangibilidad, sus ideólogos sabían que sería mucho más difícil de conciliar socialmente, por cuanto no era un conflicto entre burgueses y el proletariado, un conflicto del siglo XX. Era un conflicto entre identidades y percepciones del individuo hacia sí mismo y el mundo social en el cual habita. Mi invitada esta noche es Nela Jiménez, sociólogo por la Universidad Católica Andrés de Caracas, Venezuela. Posee un máster en Economía, mención Crecimiento y Desarrollo por la Universidad Americana de Washington y una especialidad en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile. Nela, muy buenas tardes, querida amiga. Hola, mi amigo Manuel, qué gusto que me tengas aquí. Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer compartir contigo y con tu fabulosa audiencia. Es un placer tenerte nuevamente, Marianela, y me da la impresión, Nela, me da la impresión que te tendré más de una vez porque siempre conversar contigo es muy ilustrativo y aparte muy interesante. Haces la conversación muy amena y facilitas mucho la labor del entrevistado, del Yo entrevistador, creo mejor que dicho. tú eres el que eres el buen entrevistador. No, No el haces tema de hoy, dificultad. el Tú tema sabes de que es hoy, horrible. Las el, entrevistas son horribles y tú las haces demasiado amenas. procuro, porque Gracias, de verdad. yo lo que pasa, Marianela, que primero que nada, antes de tener ahí, no tengo ante mí a un entrevistado, tengo ante mí a un amigo. Entonces facilita, esa cuestión es una conversación entre amigos más que otra cosa. El tema Gracias. de hoy involucra mayormente a las sociedades de Occidente, quienes están viviendo, como desde hace algunas décadas, espérate que la alarma, tengo aquí la alarma. Paradigmas por largo tiempo afectados son sustituidos por otros más controversiales. La familia y la identidad del individuo son los ejemplos más generalizados y preocupantes. Al ser un tema tan complejo, me gustaría que algunos de estos puntos fueran desarrollados bajo tu criterio sociológico. Te pregunto, ya, y ahí comenzamos, Marianela. Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, somos testigos de cambios muy determinantes en la sociedad occidental. Te pregunto, ¿estamos ante un choque de culturas? La tradición de nuestros padres versus la moderna de nuestros hijos. Y por ahí ya quiero que comiences el desarrollo de la entrevista. Bueno, gracias por la oportunidad porque este tema es muy complejo, un tema muy complejo de abordar. Y quisiera empezar por decir que el abordaje que voy a hacer es desde el punto de vista sociológico, es muy importante, es Eso es lo un que pretendo, aspecto sí. de la identidad, es un aspecto de la definición de identidad y es muy importante decir que la identidad es, tú no te das cuenta, es algo que te imponen, o sea, la cultura se impone, la cultura no es algo que tú se le impones a tus hijos desde que nace, es algo que se te impuso y es impuesta y muchas veces es como el aire que respiras, no te das cuenta que está ahí, pero tú la necesitas, tú eres parte de esa cultura. Y quiero hacer énfasis en eso porque muchas veces nos vemos metidos dentro de la cultura y no nos identificamos que somos respuesta de esa cultura que estamos absorbiendo. Absorbiendo. Eso es, eso es como muy importante. Y después definir la cultura, que es la cultura que es el sentido de ti mismo, de quién eres, de ti mismo, y el valor que tú tienes. Entonces, ahí si coincidimos en esa definición, porque como te digo, es muy sociológica, muy del contexto, podemos decir cómo era la manera, vamos a hablar de lo que sería la cultura tradicional. Sí. ¿Cómo era la cultura tradicional? La cultura tradicional era un marco legal que estaba fuera de ti y te imponía un rol y tú tenías que luchar
y sacrificar para lograr eso que era un valor que estaba fuera de ti. Y eso, por ejemplo, en las culturas antiguas, el valor, ¿cuál era? Digamos que ese valor era el honor. Tú tenías que pelear batallas y ganarlas, y ese era un honor. Y tú llegabas con la batalla ganada, y ese era. ¿Y quién te validaba? Te validaba tu contexto social, esa comunidad a la cual tú eras el héroe porque habías hecho lo que se esperaba que tú hicieras en ese contexto. Eso fue variando y después tuvimos como valores absolutos. Había un valor absoluto que era superior a ti, el cual tú mirabas y eso formaba tu contexto moral que tú de alguna manera te servía como el patrón a seguir y te establecía hasta roles. Tú sabes, tú eras buen hijo porque tú respondías a ciertos criterios y tu validador era tu familia, Familia. era tu comunidad. Todo estaba fuera de ti. Tú luchabas y sacrificabas por la búsqueda de ese valor que estaba fuera de ti. Era un valor absoluto fuera del individuo. Eso con lo que ha sido el cambio en la sociedad moderna, eso era nuestra sociedad tradicional, ha habido un cambio en esta sociedad moderna y ese cambio ha sido paulatino. ¿Qué vemos ahorita? Ahorita vemos que empezó donde la gente todavía reconocía que había un valor absoluto fuera de ella, pero la gente tenía que buscar dentro de ella misma si lo que ella sentía estaba, digamos, sincronizado con esos valores absolutos que había afuera. Y empezaba a cuestionarse, bueno, eso no es lo que yo quiero dentro de mí es otra cosa, pero todavía había un valor afuera que tú podías agarrar y decir, ah, bueno, si estoy siguiendo o no estoy siguiendo, o voy por aquí, o lo estoy haciendo distinto, pero tú tenías ese validador afuera. Eso fue migrando y cada día migrando más, y entonces ya llegamos a esta cultura moderna, que es que ya no hay validador externo. Ya el sujeto va a buscar dentro de él lo que valora y él se convierte en un mismo instante en el sujeto y el validador de su conducta. Él es sujeto y objeto en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque él está viendo dentro de sí qué es lo que yo deseo y en base a esos deseos yo establezco mi identidad. Entonces, y yo me valido a mí mismo y eso hace que ya sea diferente, porque ya tú no te estás guiando por un validador externo, sino que tú buscas dentro de ti lo que tú más sientes, lo que tú más quieres, y esa se convierte en tu verdad y en tu validador. ¿Cuáles han sido las consecuencias de eso, Manuel? Eso es muy interesante, porque una de las consecuencias es que todos necesitamos al final validadores. Y buscarlo dentro de uno mismo te genera muchísimas inseguridades. Entonces, ¿quién está haciendo el valor, el rol del validador externo en esta nueva identidad de la cultura moderna? Las redes sociales. Entonces, tú ves que todos los muchachos se toman fotos y ven si le pusieron like, si tuvieron algún comentario. ¿Por qué? Porque necesitamos ese validador externo. Y ese validador externo ya no es mi comunidad cercana, ya no son mis padres, sino que son aquellos que están pensando y sintiendo igual que yo. Entonces se convierte en ese validador tuyo que en ese momento coincide con lo que tú estás sintiendo y con lo que tú estás expresándote desde el punto de vista interno de tus sentimientos. Claro, lo que sucede, perdona que tenga interrupción, María, Nela, lo que sucede es que hasta este momento, donde estaban los valores tradicionales, la familia tradicional, realmente tu fortaleza estaba en la familia. Tu fortaleza estaba en sentirte amparado por tu entorno. En este momento, tú, por lo que estás comentando, te estás convirtiendo en un individuo íngreme y solo. Por lo tanto, tú estás debilitado ante los demás. O sea, No, realmente y fíjate, creo que en esta emancipación que unos piensan que estamos logrando, creo que estamos llegando a la orfandad más absoluta del individuo. no solamente eso, sino que es una identidad muy frágil, Sí, Manuel. ¿Por qué? Porque tú que fuiste adolescente, todos fuimos adolescentes, ya de ese adolescente al Manuel de ahorita han pasado muchas cosas. claro.
Las decisiones que tú pudiste tomar como adolescente era tu sentir, era lo que tú tenías por dentro, y tú alineaste, pero tú sabías, de alguna manera tenías como un Un marco, absoluto, exacto. un marco que tú sabías si estabas respondiendo o no a ese marco, ¿ok? Pero ahorita tú no tienes eso. Tú eres tu marco, tú eres objeto y sujeto de tu propia identidad. Tú eres tu propio validador. ¿Y qué es lo que lo valida? ¿Qué es lo que lo valida? Tu nivel de felicidad. ¿Y quién te lo valida? Las redes sociales. Tú lo pones y vas a ver que todo el mundo lo que postea es lo más maravilloso que es. Y hay un libro de un coreano que a mí me gusta muchísimo, que se llama Chul Han, que él habla de la sociedad de la transparencia. Y dice que esta sociedad de la transparencia, primero, ha quitado todo tipo de sufrimiento, desmanteló el sufrimiento. Y tú, Manuel, y yo sabemos que el sufrimiento es lo más importante para madurar y para Y crecer. para crecer, sin lugar a dudas. Claro, entonces una sociedad sin sufrimiento en la búsqueda de la felicidad cansa, desespera y deprime. Por eso es que tenemos tantos niños y tantos jóvenes deprimidos, con problemas mentales muy importantes. ¿Por qué? Porque buscan en las redes sociales y ellos no son tan felices como el amigo o como el que sale, porque ese se convirtió en su validador de su identidad. Después, esa sociedad que estamos creando, una sociedad súper fragmentada. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me estoy uniendo con este grupo que siente igual que yo y que se identifica con las mismas cosas que yo. Y estamos haciendo grupos que además son súper sensibles. Cualquier cosa los ofende, cualquier cosa los molesta, porque ellos necesitan que su diversidad o lo que ellos son se imponga como es. Prevalece, Entonces se convierten exactamente. en seres muy sensibles, en grupos muy sensibles, que cuesta gobernar una sociedad fragmentada. Manuel, eso es lo más difícil, gobernar para todos. Entonces, ¿qué pasa? Son estos esfuerzos de empezar a hacer leyes para poder gobernar y mantener en paz a todos estos grupos fragmentarios que tenemos en la sociedad y que tienen una hipersensibilidad, pero que votan y que son actores relevantes y que yo tengo que gobernar para ellos, por una parte. Y después, ¿qué tipo de líderes estamos formando, Manuel? Cuando los líderes tienen que pensar en el bien común, en la sociedad, y estás creando individuos que son individualistas, es tu propio deseo, es la búsqueda de ti mismo en el interior. Entonces, por eso tenemos la crisis de liderazgo que estamos teniendo, una crisis de liderazgo muy importante, porque ¿quién va a pensar en el bien común cuando tú estás pensando en tu satisfacción personal, en la felicidad, en la búsqueda de tus propios deseos, y tú no estás haciendo ningún sacrificio por nadie, ni por tu comunidad, ni por lograr un estándar que te impone, digamos, desde afuera, sino que el estándar te lo impones desde adentro, pero el validador, como no lo existe, son estos grupos con los cuales tú te vas anexando y ahí te quedas, porque por fin conseguiste el validador externo que opina y vive como tú estás viviendo en ese momento. Pero esa pseudo felicidad y libertad que tenemos, Marianela, perdón, yo no creo que sea una cosa espontánea. Evidentemente hay algo que le está maquinando, algo que le está generando, algo que le está induciendo, porque en esa cuestión que tú te sientes libre para practicar tu libre albedrío, eso no es cierto. Tiene que haber unos intereses que estén manejando esos hilos. ¿Quiénes son esos intereses? ¿Cuál es el fin de eso? Porque ten en cuenta Mira, que han roto con la familia tradicional, con los valores tradicionales, donde de alguna manera en esa cuestión de normas que te sujetaban, tú eras completamente libre. En este momento, en esa libertad que tienes, es totalmente falsa. Por lo tanto, alguien está engañando a alguien. ¿Quién está engañando a quién? a mí me gustaría tener la respuesta, Manuel, pero no la tengo. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Eh, los países, creo que el mal viene de las sociedades occidentales, no viene del comunismo, sinceramente. ¿Por qué? Porque somos las sociedades occidentales, y principalmente los Estados Unidos, que generó todo lo que son la Internet y las redes sociales. Eso creó un cambio muy disruptivo en todas las dinámicas sociales. Le dio voz precisamente a minorías.
Entonces, esas minorías que antes prácticamente era muy difícil verlas, ahora están expuestas. Y ellas generan un modelo de felicidad que es el modelo que ven de la sociedad moderna. La cultura moderna es esa sociedad. Entonces, fíjate, yo soy feliz porque he hecho lo que está dentro de mí, porque yo soy lo que soy, porque yo me siento como me siento. Y creo sencillamente que este modelo de cambio social que ha generado las redes sociales, la Internet, el poder estar en todas partes, el poder conectarnos, ha traído un cambio social muy, muy interesante, que lo estamos viendo en toda la consolidación de esta, digamos, de esta cultura moderna. Y te digo una cosa, en Estados Unidos, que es, digamos, la cuna de esta cultura, porque es aquí donde se genera pues todo este movimiento de redes sociales y aquí están los actores, aquí están las empresas que lo venden. Pero que eso está Acuérdense que focalizado, Marianela, eso es eso un está negocio. focalizado, ese movimiento ideológico que está surgiendo en Estados Unidos, evidentemente, surge en la parte oeste, en la costa oeste, ¿no? Entonces, pero ahí hay un sesgo fuertemente, hay una ideología fuertemente marcada. Pues ambos sabemos cuál es, ¿ok? Que es la que está generando todo esto. Y déjame que te haga una observación. Tú me comentabas antes que este cambio que está sucediendo ahora no viene por el comunismo. Efectivamente, podemos estar de acuerdo en eso, pero yo lo que sí pienso, Marianela, es que cuando en la lucha de clases como lucha social fracasó, hubo que crearse otra lucha diferente. Pero si tú te das cuenta y observas, los protagonistas son los mismos, porque esta lucha la está generando la izquierda ante un modelo que fracasó, que es la lucha de clases, porque hoy ya el obrero no ve eso como una cosa, no tiene sentido. Había que buscar una lucha que socialmente fuera más complicada de resolver que la lucha de clases. Es cierto, ha surgido también en Estados Unidos, pero surgió, tú tienes que ver mayormente, Marianela, que surgió en ciertos sectores donde la izquierda tenía mucha relevancia. Para mí, fíjate que yo quizá a lo mejor soy, en mi análisis no lo llevo ahí. Yo pienso que lo que ha hecho la izquierda no es por izquierda, sino sencillamente es el populismo. Yo creo que más que la izquierda lo que se ha metido es un movimiento populista muy fuerte. Y el movimiento populista que ha hecho, ha tomado las minorías y las ha puesto a realzar, porque sabe que ahí va a tener una especie de arrastre de Claro. estas minorías que antes no tenían quien las representara, y ellos han como colectado todo el sentir de estas minorías y lo representan. Y eso les ha dado, digamos que público, y les ha dado mucho, pero más que por un problema ideológico, un problema de lucha de clase, creo que el populismo se está imponiendo. El populismo es la forma ahora mejor de hacer política, desafortunadamente. Y nosotros sabemos que trae el populismo. El populismo es vender ilusiones y se toma todas las carencias o las necesidades de estos grupos que son minorías y que de alguna manera han estado siempre presentes en la sociedad, pero que no tenían esa exposición que tienen ahora. Y entonces, ahora que tienen exposición, ellos se convierten en, bueno, nosotros vamos a representar toda esta diversidad y la vamos a representar y la queremos además imponer y que se impongan leyes, leyes en la sociedad. ¿Para qué? Para darles la relevancia que ellos deben de tener. Pero todo eso sabemos que es mucho más populismo que otra cosa. Claro, pero ese populismo Marianela se ha logrado pues, porque primero han logrado individualizar a la persona. Lo que yo te Claro, comentaba antes, le han generado un sentimiento de orfandad y una persona huérfana es una persona vulnerable completamente. pero Eso, es la cultura moderna. claro, claro, No es que es del comunismo, es porque si tú te pones a ver los países comunistas como China, como Rusia, son súper tradicionales. claro, Ahí, los que tienen problemas de género lo tienen que esconder porque si no los pasan por el filo. claro. Ahí hay muchísimas restricciones en cuanto a esta libertad. Entonces, ¿ellos qué han hecho? Ellos sencillamente toman ¿dónde ellos pueden sacar partido? ¿Dónde pueden sacar partido? Bueno, ya no tengo lucha de clase, ya yo no tengo que hablar de los pobres y de los, porque ya no, ese no es el tema. Bueno, el tema son las minorías, estas minorías que no tienen representación y que nosotros nos podemos convertir en esa representación de esas minorías. Entonces,
Y eso ocurre precisamente porque tenemos redes sociales que nos permiten acceso a esas minorías, porque nos permite además hablar en estos medios y vender ilusiones donde todo el mundo las compra. Y tenemos, como el individuo está en esta cultura moderna donde está solo, porque eso crea soledad, donde está yo conmigo, yo me valido a mí mismo, y es en estos fragmenticos de grupitos donde yo me voy sintiendo a alguien, entonces, claro, eso hace que ellos se sientan respaldados por alguien que los tome en cuenta y que les quiere dar además relevancia a través de poner una ley que los represente, un cambio de constitución, unas leyes que puedan favorecer lo que ellos representan. Y esa lucha es la que se está dando hoy en día en muchos países. Por ejemplo, yo sé que Europa en eso nos lleva hasta que aquí de los Estados Unidos, Europa tiene este movimiento mucho más, quizás más avanzado que el de aquí de Estados Unidos. En Estados Unidos todavía están las pugnas entre lo que serían los conservadores y estos liberales. Sí. Los conservadores quieren el mundo de la sociedad tradicional, con los valores tradicionales sacados de afuera y que tienen un rol y además tienen una serie digamos, de actividades que son las que te definen para ese rol y que tú te guías por eso. Y tenemos todo un mundo liberal que busca precisamente la integración de todas estas minorías y que además las quieren poner en leyes. Y eso ahorita está así, en pelea. Enfrentado, entonces, sí. Y esas peleas te llevan a que se fragmente una sociedad como esta. Y eso está trayendo muchos problemas porque falta liderazgo, falta unión, y que eso hace que el modelo democrático se esté fracturando. Y quizás es una de las consecuencias más graves que estamos teniendo. Porque ese modelo democrático lo vemos que se está fracturando. Sí. Y están saliendo modelos que parecen mucho más estables que este modelo democrático. Y pero eso a mí me parece también gravísimo. Yo creo que eso también tiene un poco de sentido lo que te voy a preguntar ahora, Marianela, que es que el individuo generalmente tiene dos modelos siempre a seguir, que es el modelo de referencia y el modelo de pertenencia. El modelo de pertenencia es la familia, las tradiciones, el valor por los principios, todo eso. Y el modelo de referencia es el modelo que le quieren imponer desde afuera. Entre ellos está, por ejemplo, un altísimo grado de individualismo y un altísimo grado de hedonismo, Marianela. Un altísimo grado de hedonismo. Entonces te pregunto, entonces déjame que te haga la pregunta y me respondas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Es posible, a mi juicio es imposible, pero bueno, te pregunto, ¿es posible construir una sociedad con unos miembros desvinculados entre sí? Porque esto puede verse como pan para hoy, hambre para mañana. Estamos logrando una sociedad totalmente desvinculada entre sí. Es lo que te dije al principio, es muy difícil de gobernarla también. Porque cómo tú gobiernas para una sociedad totalmente fragmentada, que además no sabe exactamente cuál es el valor. Porque, ¿cuál es el valor? Cuando un ser humano llega y sale a la calle y le pega a otro ser humano, a ese ser humano le dicen, no, este tiene violencia. Entonces vamos a llevarlo a detenerlo, detenemos porque está siendo violento. Pero hay otras formas de violencia que entonces no son violencia. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Qué es lo que nos guía? Entonces, como no tenemos un patrón, aquello es muy difícil de gobernar, porque cómo tú estableces los límites de esto está bien y esto se acepta y esto no se acepta. Y esa es la gran pugna que tenemos ahorita. ¿Hasta dónde llegan digamos, los límites de qué acepto y qué no acepto, qué está bien y qué no está bien? Entonces, esas pugnas son las que estamos viviendo en este momento. Y por eso te digo, una sociedad tan fragmentada y tan individualista se hace cada día más difícil de gobernar. ¿Y qué pasa? Eso lleva a que los modelos democráticos se tambaleen y estamos dando paso a modelos mucho más dictatoriales porque van a imponer el modelo. Claro. Entonces, porque es la manera de gobernar, o sea, tú tienes que de alguna manera poner orden. Entonces, por eso te digo, estamos en un proceso bien, bien interesante
Pero bien para complejo. lograr ese orden, que sería un orden a mi juicio terrible, porque sería una dictadura universal terrible, primero tú tienes que fragmentar y debilitar a la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y pareciera que nadie se da cuenta, Marianela, de que en este momento la sociedad está muy debilitada, porque ha perdido los valores. Y no me diga, te hablo de los valores, los tradicionales y los no tradicionales. La gente ha perdido los valores. Entonces, una sociedad Es que totalmente fragmentada. la gente pasó de tener valores a tener deseos. ¿Ok? Ya yo no tengo valores afuera, ya yo tengo es deseo. Lo que yo deseo se convierte en mi validador. Y se trata de yo alcanzar ese deseo, eso que yo deseo dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy frágil, Manuel. Eso es sumamente frágil y además es incoherente, porque yo hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Entonces, es lo que yo te decía, esa sociedad donde tenemos este poco de fragmentos, donde la gente no se reconoce, le cuesta reconocerse al mismo, está en esa lucha constante de preguntarse quién es, quién soy, para dónde voy, porque soy yo dentro de mí quien tengo que dar esas respuestas, porque yo soy el único sujeto y objeto de mi acción. Es sumamente complicado. Y no me extraña, Manuel, que haya tantos problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene guía. Eso es como un niño que tú le digas, mi amor, tú haz lo que tú sientas. Ese niño que no tiene una guía va a terminar siendo un niño imposible de manejar. Entonces, ¿qué te ayuda a ti a manejar a un niño? Las guías, las normas. Entonces, igualito lo necesitamos todo el tiempo en nuestra vida. Necesitamos un patrón para seguir, algo que nos norme. Eso lo está haciendo ahora las redes sociales. La norma ahora son nuestros validadores, son las redes sociales. Por eso es que es muy importante que ven los niños en las redes sociales a quién están siguiendo, porque en el fondo ese se va a convertir en su validador. Ese es el Entonces grupo estamos en que hablando, ellos se van a sentir. entonces estamos hablando, Marianela, que los dueños del mundo son los dueños de las redes sociales. Me estás hablando que el dueño del mundo es el dueño de Twitter, el dueño de Facebook, el dueño de Amazon, son los dueños del mundo, porque si ellos son los que controlan eso, estamos entendiendo que son ellos los dueños. Lo controlan, Manuel. Mira, si ustedes vieron, ellos aquí se hacen estudios de cómo el ser humano aprende, cómo se queda pegado en las redes sociales y qué tipo de contenido tiene que poner para que él se quede. O sea, esos son estudios, eso no es una cosa que se ha hecho como serendipity, apareció y Sí, ya, sí. no. Hay todo un estudio atrás de eso y esos estudios hacen que los jóvenes se nos queden pegados a las redes sociales, que además tengan el deseo de seguir viendo y de seguir viendo y de seguir viendo y de seguir viendo y te cuesta sacarlos de ahí. Y eso nosotros tenemos que darnos cuenta que eso son máquinas, son business, son empresas, unas maquinarias inmensas con mucho dinero atrás que están creando todo esto. Entonces, eso está creando un cambio muy importante a nivel de lo que nosotros somos como sociedad. Y te digo, es imparable, Manuel, es imparable. Nosotros nos toca no sé, nosotros estamos viviendo esa brecha Sí. entre un cambio y otro Somos una generación de transición. Nosotros de somos una generación de transición transición. y es muy importante Sí, como dejar los testigos, sí, dejar sí, el testigo. sí, Y yo creo que el testigo es este pensamiento crítico, sí. porque al final si estamos dejando todo en manos de lo que siente la gente y bueno, lo único que yo puedo hacer es dejarle en la cabeza al menos un pensamiento crítico para que al menos cuando empiecen a buscar dentro de ellos qué sienten, puedan contrastar con algunos pensamientos que quedaron ahí, dándoles algún otro tipo de conciencia. Porque de verdad que es fuerte desde el punto de vista social, es como estar metido en una vorágine que da vueltas y no nos damos cuenta que estamos dando vueltas, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y estamos llenándonos de todo este nuevo componente de la cultura moderna nos está llevando. Y Decía Arquímedes, Nela, decía Arquímedes, dame una palanca, un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo pienso en esa frase cuando veo a los muchachos entre 2 y 28 años. Los veo a ellos como el mundo.
veo el punto de apoyo en los centros educativos y veo la palanca en la ideología. Los tres elementos fundamentales para cambiar el mundo. La gente, los muchachos, sobre todo los muchachos, los centros educativos y la ideología que se imparte. Te hago esto porque quiero una reflexión final tuya a raíz de una pregunta que te planteabas cuando te propuse la entrevista, que era, ¿qué enseñamos? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué nos guía? ¿Y cómo estamos pensando? Te dejo los últimos minutos para ti, Marianela, para que me comentes sobre esto. Mira, Manuel, yo soy creyente. Yo sí creo que hay un valor superior a nosotros. Yo creo en Dios. Y siento que eso para mí Somos dos, yo también creo en Dios. y pienso que eso hay que dejárselo como testigo a los hijos y a las generaciones. Pienso que ellos tienen que entender que el ser humano no es el centro del universo, que nosotros no tenemos todas las respuestas dentro de nosotros. Y creo que el sufrir es parte de la vida y del crecimiento como seres humanos. La vida no vinimos aquí a ser felices, vinimos a crecer y aprender a ser mejores seres Aprender. humanos. Y creo que eso es lo que yo le dejaría y es lo que le he dejado a mis hijos. Y he sido las herramientas que yo le he dejado a ellos. Aquí no vinimos eso de que venimos aquí a ser felices, a hacer lo que nos diera la gana. Pues no, no. Aquí vinimos a crecer y a ser mejores seres humanos y eso implica muchas veces sufrimiento. No, y también Hasta el hay, amor es sufrido. y también otra cosa, Marinera, a hacer feliz a los demás, porque en esa medida que tú hagas feliz a los demás, eres feliz tú misma. O sea, Exactamente. Y eso, la misión de uno es hacer feliz a los otros. pero Manuel, eso tiene mucho que ver con la creencia en ese Dios que nos creó, Sí. que nos hizo seres sociales, que nos hizo amar al otro para poder sentir amor y satisfacción. En la medida que somos seres sociales y podemos compartir y dar amor y crecer, esa es la esencia del ser humano. Y yo creo que si yo les tengo que dejar algo a las generaciones futuras, es eso, la fe en la existencia de un poder superior a nosotros, una fe para lograr eso y saber que tanto el amor como lo mejor de uno está fuera de uno, está cada vez que uno da, no está dentro. Cuando tú empiezas a buscar dentro de ti mismo, tú te secas. Pero en la medida que tú puedes dar y que empiezas a empezar a sacar hacia afuera y a relacionarte, empieza a salir tu crecimiento como ser humano. Y eso va a implicar muchas veces sufrimiento. Y fíjate, Manuel, es tan grave lo que estamos hablando que ya se está diciendo que hasta China ha disminuido su nivel de natalidad. Y eso implica un envejecimiento de nosotros como cultura, Sociedad, como como cultura. sociedad, como global. Y ese envejecimiento lo estamos viendo gravísimo en Europa, pero ya países como China ya están bajando, este país también, Estados Unidos. Entonces nos estamos dando cuenta que la gente, los jóvenes no se quieren reproducir porque eso es mucho trabajo, porque eso es sacrificarse por otro y yo no estoy segura si eso me va a hacer feliz o no. Y desde ese punto de vista tú nunca vas a poder tener un hijo, porque el hijo implica sacrificio, implica días y noches sin dormir, implica tener que ir a trabajar para poder mantener ese ser humano, pero también implica que tú creces como persona, que tú logras realizarte de Claro. una manera extraordinaria, que si tú no eres padre, pues no vas a tener la oportunidad de vivir esa parte que es esencial en esa satisfacción del ser humano. Entonces son áreas que solamente las experimentas y las vives, pero si tú no te atreves a vivirlas, ¿por qué? Porque no sé si voy a ser feliz o no, porque no sé, eso es mucho trabajo, yo tengo que trabajar para otro, que además no me lo va a agradecer o si me lo va a agradecer. O sea, ahí ya, por supuesto, tú no vas a hacer el sacrificio de tener hijos, porque eso es un sacrificio y implica horas de dedicación que tienes que estar dispuesto a darlas. Y tú no le puedes decir a tu hijo, ay, no, yo te tuve, pero yo hoy siento que como que no te quiero y que como que no eres lo más importante de mi vida, entonces ya yo no voy a estar contigo, yo te dejo. No puedes Esa hacer eso. filosofía marianera es la que está imponiéndose hoy en día. Por eso y por La eso deslealtad hacia los hijos, porque primero soy yo, después yo y por último yo. Entonces claro, tú, la tenencia de un hijo se está convirtiendo en una cuestión accidental. Y aparte, con la posibilidad muy bien aplaudida de que puedes prenderte de ella cuando te dé la gana.
Entonces eso volvemos al comienzo, Marianela. Tenemos una sociedad completamente eh, deshumanizada, una sociedad insensible porque la cuestión de los valores los hemos ido perdiendo. Alguien hizo que los fuéramos dejando por el camino. Y la reflexión tuya última es cierto, o sea, nosotros y nuestros hijos, nuestra obligación hacia nuestros hijos es nuestra labor fundamental. De hecho, nuestros hijos, la familia, es la empresa fundamental de uno como individuo. Sí, y ese valor, y que los valores están fuera de uno, Manuel, no están dentro de uno. Uno tiene unos valores que están fuera y que son valores absolutos. Sí, Yo no puedo cuestionarme si abusar de un niño está bien o mal. No, para mí eso es un valor absoluto. sí, Eso está mal hecho. está mal. Eso no es algo que yo voy a hacer porque si me provoca, si no me provoca, si de repente me enamoré del niño y si yo me enamoré de ese niño, ¿por qué no? Porque eso a mí me hace feliz. No, eso está mal hecho. Eso no se puede hacer. O sea, eso es un valor absoluto. Tú no puedes relativizar todos los valores dependiendo de lo que tú sientas. Tenemos que tener un marco de valores absolutos que me guíen, porque si no, al final, mira, todo es relativo y eso da muchísima inestabilidad psicológica. Y da Y por eso es que estamos muchísimo, teniendo tantos problemas de salud mental. y da muchísimo terror pensar en ello, Marianela. Da muchísimo terror. A mí me preocupa profundamente las generaciones futuras, me preocupa profundamente porque yo, así como hace 60, 70, 80 años los padres pensaban en uno con un halo de esperanza, hoy piensa uno que lo que viene hacia adelante será, uno le llamarán progreso, yo le llamo deshumanización. Sí, pero también, Manuel, como todo en la vida, y lo dice hasta la palabra de Dios, siempre hay un remanente. Y Siempre hay, ese perdón, remanente da al remanente. un remanente. Sí. Y ese remanente da la batalla. Y esa es, siempre lo va a haber. Siempre va a haber un remanente dando la batalla. Y ese remanente está dando, y yo lo veo aquí, la gente está luchando por sus valores, está luchando por el marco, a los hijos lo están tratando de orientar Sí. de manera diferente, y eso queda, todo eso queda. O sea, y es una lucha, es la lucha de hoy, es la lucha que están dando los papás, que están dando los abuelos, que están dando los colegios, que están Me dando la quedan sociedad. 20 segundos, Marianela, para despedirte y se me corta la comunicación. Ha sido un inmenso placer conversar contigo como siempre y cuento contigo para otra entrevista de este tema de altísima calidad con el enfoque que tú le das. Un beso, cuídate Gracias. mucho, cuídate mucho. Igualmente, Hasta hasta luego. luego, Manuel, chao. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de la entrevista con Nela Jiménez y los espero en otra oportunidad. Buenas tardes, hasta luego.